Ya. Buenos días a todos. Mi nombre es Mariela Guzmán Rivera, soy estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Actualmente soy miembro senior de la Sociedad Científica de San Fernando. Y bueno, la verdad es que es muy grato para mí hoy día venir a hablar sobre lo que es la estadística descriptiva. La verdad es que los temas de estadística siempre suelen ser algo complejos, siempre suelen ser partes que no las ahondamos mucho o que generalmente cuando vamos a hablar o redactar el protocolo no sabemos cómo abordarlos, ¿no? Generalmente los puntos que nos suelen hacer más problemas vienen a ser no tanto la estadística descriptiva, un poco la estadística inferencial o en la cual llevamos a aplicar las pruebas de hipótesis. Pero antes de aplicar ello, nosotros tenemos que tener bien en claro qué es la estadística descriptiva y estos conceptos básicos, ¿no?, que nos van a permitir luego aún ir más hondo en lo que vienen a ser los análisis que vamos a hacer. Entonces, espero el día de hoy que todo pueda quedar súper claro. Y bueno, igual si tienen alguna duda o consulta, al final dejo mi correo para que puedan hacerme alguna pregunta. Okay. Entonces, ¿por qué es importante este tema de la estadística, no? ¿Por qué los científicos, por qué los investigadores siempre ponen que tienes que detallar bien tu análisis estadístico? ¿O por qué incluso varios de nuestros trabajos que los mandamos son choteados porque no tienen una buena parte estadística? O decir, a veces es el punto en el cual más nos critican cuando vamos a participar en los concursos, ¿no? Y es que generalmente es el tema en el cual nosotros como estudiantes muchas veces no ahondamos mucho o simplemente pensamos que es súper complejo y ya lo dejamos de lado. La estadística per se viene a ser los datos numéricos relativos a individuos, que en cierto modo la ciencia, podríamos decir lo que es como que la ciencia de la recolección, el análisis y la interpretación de estos datos, ¿no? Este es el término que lo definen en el diccionario de términos estadísticos. Entonces, para términos prácticos, ¿qué es la estadística o para qué nos ayuda la estadística? Tú tienes una idea. En función de esa idea, tú vas a recolectar datos. Pero una vez que tengas todos tus datos, tú vas a decir, ¿ahora qué? Como que con estos datos, ¿qué voy a probar? ¿Qué voy a demostrar? ¿Qué puedo decir de estos datos? Entonces la estadística nos va a ayudar para ello, nos va a ayudar sobre cómo resumir, sobre cómo interpretar, qué inferir en relación de estos datos. Y si es que es posible inferir o si es que no es posible inferir. Entonces, la parte de la estadística o la razón por la cual nosotros hacemos este diseño estadístico es porque la manera de cómo vamos a recopilar nuestros datos nos va a permitir el análisis, ¿no? En la estadística, en cierto modo, o la redacción de estos planes estadísticos, nos va a decir cómo es que yo quiero recolectar mi data y qué es lo que voy a decir a partir de esta data. De tal manera que ya dejan de ser números sueltos, de tal manera que dejan de ser categorías sueltas, ¿no? Ya les vamos a dar un porqué. Ahora, dentro de la parte de la estadística descriptiva, que es el tema que vamos a ver hoy, generalmente vamos a usar estos datos de una manera que nos va a ayudar a describir a la población o a la muestra que hemos evaluado y nos va a ayudar a resumir lo que hemos encontrado en función de ella. Entonces, estoy hablando de población, muestra, ¿qué es eso? Entonces, acá con un ejemplo súper práctico que son los minions, vamos a hablar sobre lo que es una población, qué es una muestra y qué es una observación. Ahora, la población es todos esos individuos de los cuales yo quiero estudiar algo. Pero estoy hablando de la totalidad. En algunos casos, quizás la población pueda ser todo el universo, ¿no? Las personas de todo el Perú, o de todo el mundo, por así decirlo. Así como también la población pueden ser todos los estudiantes de tu universidad. Así como la población pueden ser todos los diabéticos, o puede que la población sean todos los diabéticos de un hospital de Paraguay, supongamos, ¿no? Y eso va a depender bastante de lo que tú quieras observar, ¿no? Quizás yo estoy viendo que en el hospital de Paraguay o en tu universidad hay algún problema burocrático, entonces obviamente yo no voy a agarrar a todos los hospitales del mundo, porque todos los hospitales del mundo quizás yo no he detectado ese problema. Yo solamente sé ese problema en ese hospital en particular. Así como quizás quiero hacer un superestudio relacionado a diabetes. Entonces quizás para esto yo voy a necesitar a todos los diabéticos del mundo y voy a hacer un estudio multicéntrico, agarrando hospitales o agarrando pacientes de diversos países. La población va a depender bastante de lo que es lo que tú quieras. Ahora, si bien es cierto, la población a veces puede ser pequeña y quizás en algunas circunstancias sí pueda trabajar con toda la población, aunque igual es medio complejo,
van a haber circunstancias en las cuales trabajar con toda la población va a ser mucho más complejo, ¿no? Imagínate trabajar con todos los diabéticos del mundo, va a ser imposible. Entonces, para ello, tú vas a utilizar algunas muestras o vas a utilizar algunas pruebas, los cuales te van a poder ayudar a calcular una muestra que represente a tu población. Entonces, por ejemplo, acá teníamos a todos los minions, disculpen, y yo quiero evaluar lo que viene a ser la miopía en estos minions, porque yo no sé si es que están usando lentes porque se les da la onda de usar lentes o porque de verdad están usando lentes porque son miopes. Entonces yo decido agarrar una muestra y en este caso hice mis pruebas y ¡bum!, me salieron 15. Entonces estoy trabajando con estos 15 niños, que es una proporción, es una parte, como dice su nombre, ¿no? Es una muestra de esta población que me va a permitir, si es que la he calculado bien, inferir o hacer supuestos en función de esta población. Ahora ya, yo tengo mis 15 personitas, mis 15 minions, sorry. ¿Y qué es lo que yo voy a ver en ellos? Lo que yo voy a tomar en ellos son observaciones. Es decir, por cada uno de ellos y en función de las variables que yo voy a tener una observación. Supongamos, mi primera variable va a ser el número de ojos. Si tienen un ojo o si tienen dos ojos. Entonces, en función de esa variable, es decir, el número de ojos, yo voy a tener 15 observaciones, porque son 15 sujetos los que estoy manejando. Ahora yo quiero ver el color del overol. Ya vienen a ser dos variables y se supone que también voy a tener 15 datos. Entonces son 15 observaciones, más las otras 15 voy a tener 30 observaciones. Y así sucesivamente, en cierto modo viene a ser como en un mundo ideal, en el que no se nos pierden los datos, en el que los participantes o los investigadores rellenan todos los datos, se supone que el número de sujetos por el número de variables me tendría que dar el número total de observaciones. Ahora, otro concepto más que tenemos que tener acá es que la población me va a dar la cifra real y en la muestra nosotros vamos a tener parámetros. Es decir, no vamos a tener lo que sea real. Quizás aquí yo calculo que el 40% tiene miopía. Podría, como no podría, ser que el 40% sea el valor real en la población. Entonces, eso ya son cosas que van a ir un poco más ya para la parte de la estadística diferencial, en la parte donde vayamos o donde vayan a tocar el tema del intervalo de confianza. Pero, en cierto modo, recalco nuevamente esto, lo de población y muestra, porque hay algunos que a veces ponen de población algo súper, súper, súper amplio y cuando toman la muestra recién le ponen los criterios de selección, los criterios de inclusión, que esto sí, esto no, y no es así. Acuérdate, tu muestra es una parte de tu población. Es tu población la que tú tienes que definir bien. Y la muestra ya es como lo vas a calcular en función de un test probabilístico, no probabilístico, bola de nieve, etc. Ahora, cuando nosotros nos vayamos a la parte de observaciones, yo te mencioné que por cada variable va a haber una observación. Entonces acá viene otra pregunta, Mariela. ¿Qué es una variable? Y la verdad es que una variable es, como dice su nombre, algo que varía. Pero es algo, como dije ahí, es una propiedad que puede fluctuar, pero que esta variación, en cierto modo, tiene que ser susceptible de poder medirse u observarse. Si es algo que yo no puedo medir, si es algo que yo no puedo observar, entonces yo no puedo decir que sea una variable. Es como un dado. Y yo tengo 6 posibles valores que puedan tener al momento de lanzar un dado. Y obviamente yo lo puedo observar, yo lo puedo ver, yo lo puedo medir. Entonces, cada uno de estos valores, por ejemplo, que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5, que salga 6, son 6 posibles observaciones que se van a dar. ¿Y cuál va a ser mi variable? El valor del dado, ¿no? Es un valor que puede variar en función de 6 posibles observaciones. Ahora, es importante que nosotros estas variables las identifiquemos desde el momento en que se define el problema. Es decir, cuando tú te planteas tu pregunta de investigación, tú ya tienes que tener en cuenta qué posibles variables vas a analizar, ¿no? Tienes tu variable interveniente, tienes tu variable dependiente, y todos estos, y las variables, tú tienes que definirlas desde antes. Y estas, definir tu variable, justamente vas a necesitar de tu marco teórico. ¿Por qué? Porque luego cuando llegue el momento de tu estudio y tú tengas tus datos, cada una de tus variables tiene que tener un porqué. ¿Por qué le averigüé el sexo? Ah, porque es una condición sociodemográfica y bueno, obviamente me sirve para describir a la población. Pero supongamos que estoy hablando de el peso del recién nacido
y luego una de mis variables, o decido en el momento, o pose el análisis, digo que me olvidé de evaluar quizás si la mamá era diabética o no diabética. Y es algo que va a importar, ¿no? Porque hemos visto que madres con diabetes mellitus quizás tienen mayor riesgo de que sus hijos sean macrosómicos. Y quizás era parte importante de mi pregunta, pero no la consideré. Entonces se me escapó una variable que podía, una variable muy importante. Es por eso que las variables tienen que ir muy, muy, muy de la mano con la revisión del tema que tú vas a hacer con tu marco teórico. Y esto es algo que nuevamente lo recalco porque la estadística, la manera como tú vas a hacer estos datos, no es algo que está aislado de toda la parte de la metodología de la investigación, es algo que va de la mano, son cosas que tienen que ir juntas y acompañadas. No es como que, ya, tú encárgate y lo pones y me haces la penalización de variables y yo me encargo de todo lo demás. No, este es un trabajo que tiene que ser armonioso e ir de la mano. Ahora, en función de la variable, nosotros podemos hablar de la naturaleza de la variable. ¿Y qué es eso? Entonces nosotros podemos decir que son variables categóricas, es decir, si estamos haciendo atributos, por ejemplo, la condición de estar vivo o muerto es un atributo, es algo como una característica de la persona. Y en función de ello podemos dar que son dicotómicas, por ejemplo, hombre-mujer, porque solamente en función de sexo, obviamente solamente hay dos posibilidades. Así como también podemos hablar de politómicas, que vendrían a ser, por ejemplo, las profesiones, ¿no? Tenemos abogados, médicos, bomberos, profesores, cocineros, y hay un montón de profesores. Es una variable que puede tomar múltiples atributos. Así como también tenemos a las que vienen a ser variables cuantitativas. Dentro de ellas tenemos a las cantidades, en cierto modo. Y tenemos que pueden ser variables discretas o variables continuas. Una manera de cómo diferenciarlo, quizás si es que te llegas a confundir, es que una variable discreta es como que algo que tú cuentas. Y una variable continua es algo que tú mides. ¿Cómo es eso? Yo cuento el número de habitantes, yo cuento el número de manzanas, yo cuento el número de camas. No son cosas que no las puedo partir. Tú no puedes partir una cama. Media cama en unos, o sea, si tú cuentas número de camas en un hospital, no vas a contar media cama de un hospital. Quizás no funciona como cama de hospital. Muy diferente si es que yo estoy hablando de las tallas, las alturas, los pesos, ¿no? Tú tienes que el niño puede medir 135 centímetros, cómo puede medir 135.3, cómo puede pesar 70 kilos, cómo puede pesar 70.55 kilos, es decir, esas son variables continuas que pueden tomar varios valores y las puedes como que dividir o hacerse, y de tal un punto de hacerse infinito el número de valores que podría tomar. Ahora, tenemos la naturaleza de la variable. Esa es cómo es la naturaleza, así es como nació, por así decirlo. No puedes cambiar su naturaleza. Pero sí puedes cambiarla, la manera en cómo la vas a medir. ¿Y yo por qué quería cambiar la manera en cómo la voy a medir, María? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a ti a poder hacer tus análisis, a poder interpretar mejor la data que tú vas a manejar. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos una escala de medición que viene a ser la escala nominal. ¿Y qué es una escala nominal? Una escala nominal es aquella en la cual no tienes jerarquía, es aquella en la que son mutuamente excluyentes y es aquella en la cual te va a servir para medir atributos. ¿Cómo es esto? Entonces, supongamos que yo estoy viendo lo que vienen a ser estos patrones, ¿no? Tenemos el patrón rayado, el patrón sólido, el patrón emu y el patrón de Polkadot. Entonces, el patrón rayado no es mejor que el patrón sólido, así como uno no es mejor que el otro, pero un rayado no puede ser sólido. Entonces, en estos casos vamos a ver que son como que categorías y yo le estoy midiendo en función de estas categorías, por así decirlo. Es como que describir estos atributos, en los cuales no hay uno que sea mejor o uno que sea peor, simplemente los estoy nombrando. Ese tipo de nombrar, porque no hay jerarquía interna, va a ser la escala de medición nominal. Por otro lado, tenemos la escala de medición ordinal. ¿Y cuándo es esto? Cuando internamente sí podríamos asumir una jerarquía. Sin embargo, cuando hablamos de esta escala ordinal, vamos a ver que no van a haber intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si vemos acá las 3 barras, vamos a ver que hay un orden, ¿no? Obviamente el de arriba, supongamos que esto es de primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, pero vamos a ver que en cierto modo el ancho de estas barras es diferente. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, si estamos hablando de categorías socioeconómicas o en función de ingresos de una persona, vamos a ver que supongamos que el sueldo mínimo, o vamos a definir pobre como personas que sean, cuyo ingreso es menor de $200. Vamos a definir clase media, cuyo ingreso es de $200 hasta 5.000. Y vamos a definir clase alta, cuyo ingreso es mayor de $5.000 al mes. Entonces, si vemos acá, es como que las proporciones entre estos grupos que yo he definido no van a ser iguales. Muy diferente a que si fuera de $200, de 200 a $400, de 400 a $600, de 600 a $800, donde cada uno de estos intervalos, por así decirlo, sí son iguales. En una escala ordinal, estos intervalos no son comunes, pueden variar. Y esto justamente es una de las grandes diferencias en comparación con la escala intervalo. Ahora, antes de pasar a la escala intervalo, vamos a recalcar que generalmente la escala nominal o ordinal van a medir en función de lo que vienen a ser atributos, es decir, vamos a hablar como si fueran variables categóricas, o si es que categorizamos nuestra variable, que ya con el ejemplo creo que se va a entender un poco mejor. Por otro lado, tenemos que las variables numéricas, generalmente las variables continuas, las vamos a poder expresar en función de escalas de intervalo o escalas de razón. Y que como vemos acá son escalas en las cuales los intervalos en ambas van a ser similares. Es decir, si acá cada intervalo representa la unidad, vamos a ver que cada uno de estos intervalos son constantes. Esa es una semejanza entre intervalo y razón y una diferencia con la escala ordinal. Vamos a ver que intervalo y razón sirven para cuantificar los atributos. Yo no solamente voy a medir el atributo, sino voy a cuantificarlo, voy a decir qué tanto. Por otro lado, vamos a ver que en ambos va a haber una jerarquía, ¿no? El hecho que esté de menos 3 a menos 2 va a ser que sea menor a que sea de 1 a 2. Así como que el hecho que sea 1 va a significar que es menor a que sea 4. Pero la principal diferencia entre ambos va a ser que con una escala de intervalo, el 0 no toma un valor como ausencia de significado, ¿no? El 0 sí significa algo cuando hablamos de una escala de intervalo. ¿Y esto qué querría decir? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los grados Celsius, el clásico ejemplo, ¿no? Y tenemos que, dice que son 0 grados Celsius. El hecho que sea 0 grados Celsius no significa que no haya temperatura, no significa que no haya movimiento en las partículas. Significa que es 0 grados Celsius, simplemente. O sea, que está abajo. Así como que menos 2 te va a significar que está por debajo del valor 0. Muy diferente cuando estamos usando la escala de razón, que si hablamos de 0, es un 0 que toma un valor que es lo que representa, que es un 0 absoluto. Es decir, si yo digo que son 0 camas, es porque realmente no hay camas. Si yo digo que son 0 centímetros, que realmente no tiene medición, no hay nada, no se mide. Ni siquiera es que sea 0, 0.1, que chiquito, no, 0, 0. Y significa la ausencia de que realmente hay algo, no es un 0 absoluto. Ahora, como te dije, esta escala de medición es completamente independiente de cómo sea la naturaleza de la variable. Y esto de acá, ¿cómo lo podría representar? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la sucesión entre el ingreso económico y el consumo de chocolate. El ingreso económico yo lo puedo clasificar quizás en función de una escala nominal en la que digo pobre y rico. El hecho de que sea pobre, obviamente, no me hace rico. El hecho de que sea, no me hace mejor que ser rico. El hecho de que sea rico no significa que me haga mejor que ser pobre. Son dos variables. Es una variable medida de dos maneras, disculpen. Entonces podría ser a través de una escala nominal, o quizás podría categorizarlo en función de clase A, clase B, clase C, eh, si quiero hablar en función de una escala ordinal, ¿no? Más o menos el ejemplo que les dije, o también podría trabajar el ingreso económico como la escala de razón, es decir, considerando el valor per se, ¿no? Trabajar como si fuera de $500, $400, agarro de todos mis sujetos, agarro el valor real el cual es su ingreso económico, y eso de ahí lo voy a asociar al consumo de chocolate. Igual, el consumo de chocolate yo podría trabajarlo como si fuera una escala de razón. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que consumes 5 chocolates día, 4 chocolates día, 3 chocolates día, 2 chocolates día, y así sucesivamente para trabajarlo como una variable numérica continua. O podría trabajarlo como una variable categórica y usar una escala nominal. Si consume chocolate, no consume chocolate. Entonces, ¿yo cómo decido ello? En cierto modo, tú como investigador tienes, antes de efectuar tus análisis, tú tienes que definir
¿Cómo es que lo vas a analizar, no? La variable de consumo de chocolate la vamos a evaluar como si fuera una variable o a través del nominal, con si consume chocolate o no consume chocolate, para posteriormente realizar en función de esta variable, no sé, quizás quiero ver el riesgo del chocolate y el riesgo de consumo de chocolate y no sé, y el acné, supongamos. Entonces voy a trabajar con un RR en el cual las dos variables que voy a tomar es consumo de chocolate o no consumo de chocolate. Así como también podría calcular quizás ya otros estadísticos como una prueba de correlación quizás en la cual sí me conviene tener la variable numérica, ¿no? Y eso va a depender mucho de cómo tú lo quieras abordar, a qué es lo que tú quisieras llegar. Pero el punto aquí es como que tienes varias posibilidades de cómo tú puedes medir una variable. Y que si quieres, para ti, usas todas, ¿no? La cuestión es cómo tú lo menciones y cómo tú lo reportas. Si es que tú lo mencionas que vas a usar varias maneras, entonces vas a tener que reportarlo de varias maneras. Y si es que tú mencionas que solo vas a usar una manera, entonces me tienes que reportarlo, que solamente la manera en cómo lo quisiste hacer. Ahora, una de las maneras de cómo vamos a empezar este análisis descriptivo, tenemos que tener en cuenta lo que vienen a ser las medidas de frecuencia. Y las medidas de frecuencia vamos a hablar de las frecuencias absolutas y de las frecuencias relativas, ¿no? En este caso tenemos que las frecuencias absolutas nos dan la información sobre el número de observaciones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, acá teníamos mi muestra que era de 15 minions. Y aquí en mi muestra de 15 minions, entonces yo voy a ver y empiezo, ¿no? ¿Cuántos tienen un ojo? 5. ¿Cuántos tienen dos ojos? 10. ¿Cuántos son en total? 15. Y uno dice, pucha, qué sencillo. Y de verdad es que es así, ¿no? Ahorita estamos hablando con este ejemplo de los minions en frecuencias absolutas, pero lo mismo pasa, ¿no? Si tienes tu población y empiezas a poner por sexo. Sexo, mujer, ¿cuántos son? Varones, ¿cuántos son? Esas son las frecuencias absolutas. Y por otro lado tenemos a las frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas, si las frecuencias absolutas contaban, por así decirlo, nos daban el número de observaciones, las frecuencias relativas van a hablar de la proporción. ¿Esto qué quiere decir? Con un ojo viene a ser 5 de 15. O sea, y si lo multiplicas por 100, luego tienes el porcentaje, ¿no? El porcentaje de minions que tenían un ojo, el porcentaje de minions que tenían dos ojos. Y en este caso yo he realizado un poco el análisis en función al número de ojos. Sin embargo, también lo pude haber realizado en función de la miopía y luego todos mis análisis iban a ir en relación a los miopes y no miopes. O quizás yo también pude haber realizado no tanto como la condición de miope no miope, sino lo categorizaba como que con una escala ordinal, ya no nominal, como que aquellos que tenían la miopía de -1 a -3, de -3 a -6, de -6 a más, ¿no? Leve, moderada, severa, etc. Entonces, esto es algo que también se tiene que tener en cuenta, que no es que, o sea, tú vas a definirlo cómo es que lo vas a analizar. En este caso yo decidí abordarlo de manera como que de un ojo, dos ojos, y en función de ello iba a sacar todos mis análisis, ¿no? Un ojo, dos ojos eran mis dos poblaciones, y en ellos yo iba a comparar las miopías, en ellos yo iba a comparar la severidad de las miopías, y etc. Que es lo mismo, ¿no? A veces tenemos estudios en los cuales, bueno, hay estudios en los cuales vas a comparar a dos grupos, así como hay estudios en los cuales solamente vas a definir a tu supergrupo, ¿no? Supongamos como que los universitarios de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces ahí empiezas a sacar hombres, tu frecuencia absoluta, y generalmente siempre ponen la frecuencia absoluta y entre paréntesis al costado la frecuencia relativa. Entonces empiezas por sexo, quizás querías ver el grado de nutrición, entonces empiezas a ver IMC, pliegue, no, en este caso estamos con los que vienen a ser las variables categóricas, ¿no? IMC, obesidad, luego aquellos que quizás inscritos en la universidad, no inscritos, repitentes, no repitentes, etc., ¿no? Y empiezas a colocar todas las variables que tú crees que son importantes que debas medir. Ahora, esto es cuando nosotros hablamos de medidas de frecuencias en variables categóricas. ¿Qué pasa con las variables que son numéricas? ¿No? Supongamos que ya te mencioné lo que viene a ser el IMC, en el cual yo trabajé como que normal, sobrepeso, obesidad. Entonces viene a ser una variable ordinal. No lo he medido a través de una función ordinal. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero medir como de escala de razón? ¿No? O sea, trabajar la variable numérica como si fuera una variable continua.
Entonces, antes de entrar esas medidas de resumen, porque todas esas variables continuas yo no las voy a trabajar así súper largo, no las tengo que resumir para sacar como que algo que me resume todos esos 50, 80 o quizás 20 datos hallados, ¿no? Antes de empezar a hablar de esas medidas de resumen, tenemos que tener algo en cuenta que viene a ser la distribución normal. ¿Y qué es la distribución normal? La distribución normal es cuando tus datos, cuando tu media va a ser igual a tu mediana va a ser igual a tu moda. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, pongámonos en el ejemplo de que tú sacas, a ver, un claro ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando das tu examen y tú sacas 15, ¿no? Y te alegras porque el examen te pareció súper difícil para ti, sacas 15 y dices, bien, saqué 15. Pero luego te das cuenta de que de tus compañeros, si son 100, justo el 60%, casi el 70% también sacó 15. Entonces te das cuenta que, por así decirlo, tu nota ya no es algo que sobresalga, ¿no? Sino es algo que está dentro de lo común, dentro de lo frecuente, dentro, en este caso, de lo normal, entre comillas. Pero supongamos que tú sacaste 15 y la mayoría de gente jaló, y la otra porción de personas sacó 12 y otro grupo de personas sacó 0, quizás incluso ni siquiera se presentó, o le fue así súper mal, súper mal, súper mal. Entonces vamos a ver que el número de personas, por así decirlo, un 20% que haya sacado 0,1, o creo 30% que sacó quizás crece, o creo 10% que sacó 9. Entonces vamos a ver que está súper, súper variada la distribución, ¿no? Entonces, en ese caso, tu nota tampoco está dentro de lo normal. Y es que, en cierto modo, no hay un patrón normal, ¿no? Todas las notas han sido con una distribución completamente que tú no podrías inferirlo, ¿no? Es como que un patrón, vamos a dibujarlo mejor, si no me entiende. Quizás hacer un patrón así, ¿no? Casi todos los jalados estaban por acá y así, tú estás por acá quizás, o quizás eras un outlier, ¿no? Que estaba fuera de toda la tendencia. Entonces, en ese caso, vamos a ver que no estamos frente a una distribución normal. Así simplemente con términos súper, súper comunes de cómo poder entender la distribución normal. Entonces, quédate con la distribución normal cuando hay una gran proporción de datos, cuando hay muchos datos que se van a centrar a lo que viene a ser la media, a lo que viene a ser el promedio de tus datos. Y justamente es lo que expresa esta gráfica, ¿no? Vamos a ver que casi todos los datos van a estar cerca al punto, a la media, lo que viene a ser tu medida de resumen. Eso es en términos súper prácticos lo que viene a ser una distribución normal. Y como vemos aquí con esta súper campanita de Gauss, vamos a ver que es generalmente la manera en cómo se evidencia mejor lo de la distribución normal, ¿no? Que sigue justamente esta tendencia. Y bueno, más adelante vamos a pasar a hablar sobre qué quiere decir esto, ¿no? Que son los intervalos de confianza. Entonces, si es que nosotros estamos frente a una distribución normal, estos datos nosotros los vamos a realizar con el histograma, que también voy a pasar a explicar un poco más adelante, pero también hay algunos test estadísticos que podrías usar y dentro de ellos están que simplemente corres el comando en stata o en R o el paquete o SPSS, el paquete que tú utilices, y puedes usar la prueba de Shapiro-Wilks, Shapiro-Francia o como Grove-Smirnov. Entonces, si tus datos hermosamente siguen una distribución normal, es decir, que tú ves que la gran mayoría de tus datos se concentra justo en el punto medio, en el punto de lo más común, en el punto de lo más frecuente, en el punto de lo normal. Ay, cierto, pues un poco. Vamos a usar lo que vienen a ser estas medidas en función de la normalidad, tú vas a decidir qué medida de tendencia central usar. ¿Y qué son las medidas de tendencia central, María? Las medidas de tendencia central es algo que ya hemos visto desde que estábamos en colegio con aritmética, que no viene a ser nada más y nada menos que la mediana, la media y la moda.
Las medidas de tendencias en general nos ayudan a hacer un resumen de los datos que tenemos. Supongamos acá tenemos un ejemplo de la temperatura de Bangkok durante el mes de diciembre. Y estos fueron todos esos datos, son 31 datos. Tú no vas a explicar en cada uno de tu discusión, por ejemplo, cuando hagas tu discusión o tu interpretación de los datos, tú no vas a mencionarte los 41, las 31 observaciones que has visto, ¿no? En este caso son 31, hay estudios que tienen 900, no vas a mencionar a los 900 observaciones. Tú tienes que resumir estos datos. Entonces, si es que mis datos siguieran un patrón en el cual casi todos se acercan a la media, tendría que usar yo una medida, tendría que usar la media, ¿no? El promedio. ¿Por qué? Porque su distribución es normal. Entonces, en este caso, ¿cómo hallo yo la media? Vamos a ver que la media, bueno, esto es algo que lo sabemos desde el colegio, ¿no? Creo. La suma de los 31 valores entre el número total de valores y me sale que la media o el promedio de la temperatura durante el mes de diciembre fue de 26.48 grados Celsius. Ya, esa es mi media. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana es una medida que nosotros usamos, o si es que nuestra medida, si es que nuestras observaciones no siguen esta distribución normal, vamos a ver que la media va a ser diferente a la mediana. Y si la media es diferente a la mediana, es decir, si es que las observaciones no siguen un patrón normal, la correcta manera de cómo deberíamos describirlo cuando hagamos nuestra tabla 1, que es donde describimos todos nuestros datos, tiene que ser utilizando la mediana. En este caso, ¿cómo calculamos la mediana? Agarras todos tus valores y los ordenas de menor a mayor y los enumeras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Y calculas tu mediana, que viene a ser nada más que n más 1 sobre 2, donde n es tu número total de observaciones, 31 más 1 entre 2, que te viene a dar 16, y 16 no es que la mediana sea 16, no. 16 es el número de posición, ¿no? La posición 16 es donde vas a encontrar tú el valor 26. ¿Y qué quiere decir este 26? Este 26 te quiere decir que el 50% de tus datos va a estar por debajo del valor 26, mientras que el otro 50% de tus datos va a estar por encima del valor 26. ¿Por qué? Porque justamente cae en el punto medio. Y en este caso vamos a ver que la media y la mediana sí son iguales, ¿no? O sea, redondeas 26.48, te sale 26, redondeas tu mediana, te da 26. En este caso tu media es igual a la mediana. Entonces estamos hablando de una distribución normal. Y si es una distribución normal, usa la media. Si es que esta mediana me hubiera salido 30, supongamos, entonces, ya obviamente no estoy frente a una distribución normal, acá hay algo diferente, y la manera como debería reportarlo vendría a ser usando la mediana. Ahora, si se acuerdan de colegio, también teníamos este concepto que se llamaba la moda, ¿no? Y la moda no es nada más y nada menos que contarlos, ¿no? Las frecuencias absolutas, en cierto modo, en el cual vemos que 21 solamente hay un dato, 22 hay dos datos, 23 hay un dato, y vamos a ver que la moda, es decir, el número de temperatura o la temperatura más frecuente, la cual hemos registrado mayor número de veces, ha sido 25. Entonces la moda viene a ser 25. Y más o menos así es como vamos a ver una media y una mediana. En ese caso, cuando tenemos las datas simétricas, vamos a ver que la media va a caer en el mismo lugar que la mediana. Y tenemos aquí la clásica y hermosa distribución. Y acá tenemos el otro ejemplo en el cual en cierto modo le dicen skewed data, es decir, como que tus datos no van a seguir esta campana hermosa de Gauss, sino ya van a seguir otros tipos de asimetría. Y este tipo de asimetría generalmente lo vamos a llamar como que este squeakness, en los cuales vamos a ver que si se va para la izquierda, estamos hablando que es como que un squeakness positivo, y si se va para la derecha es como que un squeakness negativo, ¿no? Pero esto más que nada nos sirve, bueno, ya son conceptos un poco más estadísticos, y esto más que nada nos sirve como para ver, tú simplemente ves que no, mira, tu media y tu mediana no caen en el mismo lugar, son diferentes. Y obviamente este patrón de acá no sigue una distribución normal.
Por otro lado, vemos acá y tenemos una data bimodal. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener dos modas generalmente. Y por último tenemos la data con los outliers. ¿Qué son los outliers? Los outliers son esos valores que se van a escapar de tu media y de tu mediana. No son aquellos valores que son súper extremos. Nos supongamos que es un examen en el que todos jalaron, todos, absolutamente todos jalaron, pero tú, bueno, tú con un sí de 10, así de 120, un sí de 120, un sí de 10, disculpe, con un coeficiente intelectual de 120, ¡pam! Ranqueaste, sacaste 19. Entonces tú eres el outlier, amigo, ¿no? Un outlier para bien, pero bueno, eres el outlier. Esos son los outliers, son los valores que se van a escapar, que ya más adelante te voy a enseñar cómo calcular un outlier. Entonces, ya, tú ya hiciste tu resumen, ¿no? Tú ya dijiste, ya, la media de esa temperatura es el 26 grados Celsius, yo ya he visto que este ha sido un patrón de distribución normal. ¿Ahora qué? Le quise preguntar, ¿ahora qué? Entonces, como ves acá, sí es cierto, tu patrón puede estar acá. Tu patrón puede estar acá. O sea, acá está tu medida de resumen, ¿no? En el medio, o acá, o acá. Pero vamos a ver que tus datos son varios, ¿no? O sea, tú no puedes limitar todo a solo un valor. Tú tienes que ver, y este valor, si era de 31, ¿qué tanto lo representa? Este valor, entre todos los valores, o mis datos han estado todos súper cerca a este valor, o mis datos han estado súper lejos de este valor. Es como si yo tuviera 100, 200 y mi media es 150. Muy diferente a que haya tenido 149, 151 y mi media sea 150. ¿No? Vamos a ver que en algunos los datos han estado más juntos y en algunos los datos han estado más separados, las observaciones, para ser más preciso. Entonces, esta medida o la manera de cómo vamos a ver qué tan cercanos a la medida de resumen o qué tan distantes de la medida de resumen están nuestros datos, es para lo cual nosotros usamos esto que se llama las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión, si es que estamos trabajando con medias, es decir, si estamos trabajando con distribuciones normales, lo que tenemos que usar es la desviación estándar. Y como vemos acá, o sea, tú tienes acá tu media y nos va a indicar qué tan distantes estamos de este punto central. Y vamos a tener que cuando hablamos en patrones con distribuciones normales, que el 68.2% de los datos, y esto es el que ya está estandarizado, se va a encontrar entre el punto medio menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Vamos a tener que el 95% de los datos se debe encontrar entre más o menos dos desviaciones estándar. Y que el 97. Y el 99. Ay, se me acaba de olvidar el valorcito. Ya, claro. Y el 99.7% de los datos, disculpen, me estaba confundiendo con otro concepto. Y que el 99.7% de los datos se deben encontrar entre las menos 3 desviaciones estándar. Y eso es algo que, de cierto modo, nos va a ayudar mucho ya para los próximos tests que vayas a usar. Este es un gráfico que te lo tienes que acordar así, funda memoria, porque cuando te muestran tu data y te diga más o menos una desviación estándar, entonces tú ya vas a saber, allá. Entonces yo sé que el 68.2% de los datos se encuentra entre estos valores. Así. Por otro lado, si tú tienes tu media, es decir, si tus patrones no siguen una distribución normal, lo que tenemos que usar es el rango intercuartílico. ¿Y qué es el rango intercuartílico? Entonces, como dice su nombre, inter, que es decir, entre, y cuartílico, vamos a hablar de cuartiles. ¿Y qué son los cuartiles? Los cuartiles es como que agarras y divides tu data entre 4, en donde el cuartil, entre comillas, 0, por así decirlo, o el Q0, por así decirlo, vendría a ser a tu valor mínimo, y tu Q4, por así decirlo, o tu valor máximo, si es que podrías decirlo así, porque en cierto modo no es tanto así, pero es un poco para luego pasar a entender cómo son los gráficos de cajas, va a ser tu punto máximo, en donde tu Q2 viene a ser tu media, y en donde tu Q1
Viene a ser como que donde está un cuarto, o si es que lo pasamos a percentil, es decir, si es que lo pasáramos a extrapolar, a hablar de 100, estaríamos hablando con Q2 viene a ser el 50%, el Q1 viene a estar en el rango, en el punto 25%, y el Q3 vendría a estar en el punto 75%. Más o menos así. La fórmula para calcular cada cuartil es como que agarras o tomas 1 entre 4 por tu número de valores. Nos pongamos, si acá son 6 valores. Son 7 valores. Disculpa. O sea, son 7 valores y agarras 7 entre 4, que te va a dar un 1 punto y tanto redondeado, que en cierto modo vendría a ser uy, ya. No, disculpen. Ya, acá me confundí, disculpen, y me llamaron también. En cierto modo, para tú calcular las medias, aquí vamos a hacer la pluma, la fórmula de calcular los cuartiles es un cuarto. Acuérdate siempre, si quieres calcular un cuartil es un cuarto porque vas a dividirlo entre 4, en donde n viene a ser igual al número de observaciones que vas a tener. En este caso tenemos 7 observaciones. 4, 5, disculpen mi número, 6, 7, más 1. Entonces, si yo tengo 7 observaciones, viene a ser 7 más 1, 8, entre 4, 2. Entonces, en la posición 2, yo voy a hallar mi cuartil 1. Si es que yo quiero calcular el cuartil 3, agarro este valor de acá y lo multiplico por 3. 2 por 3, porque ya sabíamos que este cuartil es 2. 2 por 3 me va a dar 6, entonces el cuartil 3 lo voy a encontrar en la posición 6. Y el rango intercuartílico no va a ser nada más y nada menos que decir que son aquellos valores que se van a encontrar entre el Q3, entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Y esto qué quiere decir el rango intercuartílico? El rango intercuartílico me va a decir que el 50% de los datos yo los voy a hallar entre los valores 30 y los valores 25. Nada más. Ese es el rango intercuartílico. Súper sencillo. Y este rango intercuartílico siempre, así como la desviación estándar, siempre tiene que estar acompañado de la media. Igual, un rango intercuartílico siempre tiene que estar acompañado de la mediana. Vamos a corregirlo acá. Error grave. Ya. Tu rango intercuartílico siempre tiene que estar acompañado de tu mediana. Y último ojo aquí, acuérdate, esta es la desviación estándar. La desviación estándar nos va a hablar sobre medidas de dispersión, muy diferente al error estándar. Son cosas diferentes, completamente diferentes. Entonces, acuérdate, media desviación estándar. Y esta desviación estándar acá, para darles un consejito más, también nosotros lo podemos ver en función de la gráfica. Es decir, si yo tengo una gráfica así, puedo entonces tener una idea de que mis datos son más cercanos. A diferencia de que si tengo una gráfica así, ¿no? Sigue una distribución normal, pero vamos a ver que los datos van a estar súper separados. Pero sigue siendo una distribución normal. Ahora, todo esto que tú lo vas a colocar en tu tabla 1, bien bonito, y tú los vas a describir, ¿no? Las mujeres, la edad. Generalmente estamos en las medias o las medianas para distribuir la edad. Si estamos en una población universitaria, por ejemplo, hay una gran probabilidad de que vaya a usar una media, porque casi todos en la universidad como que siguen un rango o una tendencia de edad. Muy diferente que quizás si estoy en, en, un, en un hospital y voy en un hospital, en un pabellón de mujeres, por ejemplo, a veces hay abuelitas, y son muy pocas las jóvenes de 18 que a veces van, por lo general son personas mayores de 50, entonces digamos como que mi tendencia va a estar, no va a ser una distribución normal, ¿no? Quizás si lo pongo por edades voy a ver que se va a ir algo, disculpen.
Si lo pongo por edades, quizás voy a ver que sigue algo así, ¿no? Entonces, esto obviamente no es una distribución normal, ¿no? Porque acá están las chicas que tenían 18, 19, y acá está todo el periodo de rango entre 40 y 50 años, y acá están las de 80 años que ya ni llegan a las adultas. Entonces, en este caso, si es que yo estoy frente a un rango de edad, o frente a edades que van a seguir una distribución no normal, lo que voy a tener que expresar va a ser la mediana, ¿no? En este caso, quizás mi mediana voy a ver que viene a ser de 48 años, porque casi todas las mujeres tenían 48 años, y voy a colocar el rango intercuartílico, que puede ser de, no sé, quizás resultó ser 58 a 23. Y quiere decir que la mediana está en el punto 48. O sea, mi mediana de edades es 48. Pero que el 50% de las edades de estas mujeres van a estar entre los 58 y 23 años. Y vas a tener eso, y con eso vas a graficar toda tu tabla 1, que es donde justamente caracterizas a todos tus pacientes, a todos tus sujetos de investigación, pero también tú los puedes luego graficar, no solamente colocarlos en una tabla, sino los graficas. ¿Y cómo los graficamos? Para ello tenemos a las gráficas de barras, las gráficas de pie, te voy a hablar del histograma y de los gráficos de cajas. Este gráfico de barras realmente es súper útil y casi lo vemos en todos lados. Unas medidas, vamos a ver que tú cuando hagas tu gráfico de barras, tú puedes decidir abordarlo como si fueran frecuencias absolutas, o puedes quizás abordarlo como si fueran frecuencias relativas. Vemos aquí que en frecuencias absolutas colocamos el número, o sea, el número. En frecuencias relativas vamos a hablar de porcentajes, es decir, acá está 10%, 20%, 3%. Obviamente el punto máximo vendría a ser la unidad, porque es relativo, va a ser sobre 100, va a ser sobre 1. Y vamos a ver que este gráfico de barras generalmente nos va a servir para las que eran variables categóricas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos como que personas que eran del centro, personas que son del este, etc., ¿no? O personas que son del oeste. Y es que estás viendo de dónde venían las personas. O quizás acá yo también podría colocar pacientes o mis minions que tenían un ojo y mis minions que tenían dos ojos. O quizás comparaba como que minions que tienen un ojo, minions que tienen dos ojos, y de acá luego los distribuía por hombre-mujer, hombre-mujer. Uno hace sus gráficos de barras. La cuestión en todo gráfico es que transmita un mensaje que sea entendible. Porque hay veces que colocan gráficos de barras en los cuales van a poner a unos 20, 40 barras, por así decirlo. ¿De qué me sirve a mí tener 40 barras? ¿Me es útil? ¿Me es práctico? No, realmente no es útil, no es práctico. La persona no se va a pasar a ver las 40 barritas de estas variables categóricas, entonces no tendría mucho sentido. Quizás más que utilizar la gráfica, me convenía simplemente nombrarlo en la tabla, ¿no? Estos gráficos de barra lo que ayudan es que tú transmitas bien tu mensaje. Por otro lado, tenemos también un gráfico de pie. El gráfico de pie también nos sirve para los que vienen a ser estas variables categóricas y la manera de cómo los vamos a evidenciar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hombres, mujeres. Tenemos aquí su estado de satisfacción con el servicio de carros al cual fueron. Y vemos acá que estuvieron muy satisfechos, no satisfechos, no satisfechos, nada satisfecho, parcialmente satisfechos, ¿no? Entonces esto de acá también podrías usarlo con una escala de Lincoln, quizás para alguna pregunta, quizás también era el grado de satisfacción con tus notas universitarias, si ese puede haber sido tu tema de tesis, no sé, quizás. Y también puedes usar un gráfico de pie con el cual vas a representar de una manera súper dinámica, ¿no? Consideraciones a tener en el gráfico de pie. Igual que con el gráfico de barras, yo no me voy a mandar aquí unas 5 o 4 o 20 variables, ¿no? Porque al final te va a quedar una torta, un gráfico de pie que va a estar súper súper rayado y no vas a poder identificar nada, ¿no? O sea, realmente cuando tú haces tus gráficos, repito, es que sean súper prácticos, súper sencillos de entender. Incluso mencionan algunos que máximo deberías usar 5 o 6 posibles observaciones que podrían darse acá, ¿no? O sea, posibles categorías, disculpen, que podrías analizar, ¿no? Posibles atributos. ¿Esto qué quiere decir? Eso qué quiere decir que, por ejemplo, una variable continua, en la vida la voy a poner en un gráfico de Bayo, en un gráfico de barras. ¿Te imaginas haber colocado aquí los 31 temperaturas que yo registré, o los 31 temperaturas en un gráfico de Pi? No, pues no tiene sentido, no es visible, no es comprensible, y más que todo es que no tiene un sentido o un propósito.
Ahora, dentro del gráfico de pie, generalmente nosotros solemos pensar que es el área, ¿no? Que es el área lo que me hace ver que esto es mayor que esto, o que esto es mayor que esto. Y realmente no es así. En el gráfico de pie lo que va a importar, o en función de cómo se ha realizado, es en función del ángulo. No es tanto el área. El área va a depender tanto del ángulo como del radio también. Pero en este caso, en un círculo, ¿no? Cuando hablamos de un gráfico de pie, lo que nos va a dar a entender la gran proporción que va a haber en comparación de un grupo con otro grupo tiene que ser el ángulo. Por eso tampoco nos sirve a veces cuando son muchos datos, ¿no? O sea, si nos ponen como varios datos, así, porque he visto diagramas de torta que tienen como 40, a veces hacen de países y ponen como 40, 50 países que al final ves todos colores y no llegas a apreciar nada en el fondo. Tampoco logras distinguir los ángulos, ¿no? Y si no logras distinguir los ángulos, entonces, ¿de qué te sirve? Es decir, ¿es solamente lo estás poniendo para mencionar a todos los que evaluaste? No. Tu gráfico tiene que darte la información sobre cuál es mayor, cuál es menor. Por ejemplo, acá uno claramente puede ver y evidenciar que los ángulos son diferentes, ¿no? Puedo yo ver que este ángulo es completamente diferente a este ángulo. Cuando son muchos, los valores ya no distingues el ángulo. Entonces tampoco ya deja de transmitir su mensaje este gráfico de pie. Ahora, ya cuando hablamos de variables continuas, por otro lado, nosotros vamos a utilizar estos dos. Podemos usar el histograma o el gráfico de cajas. ¿Y qué es el histograma? El histograma lo que hace es colocar a los valores y sus frecuencias, ¿no? O sus densidades. Acá lo ponen como densidades. Pero es como, por ejemplo, nos vamos al ejemplo de la temperatura. Disculpen. Y, por ejemplo, yo tenía que 23 fue una vez, 21 fue una vez, 22 fue dos veces, 23 fue una vez, y así sucesivamente. De alguna manera, es como si colocara 21 una vez, 22 tres veces, 23 cuatro veces, y así se va formando el histograma. El histograma es para variables continuas, en el cual tú tienes los valores y se va registrando en función de sus frecuencias, por así decirlo. Este es para variables continuas. Y en función de los histogramas, luego nosotros les podemos aplicar las curvas o simplemente a ojo, así, a buen ojo, tú ves que como que, mira, este sigue la distribución normal. Este también medio de la justa sigue la distribución normal. Entonces, en estos casos, sobre los histogramas, es que a veces se van a pasar estos gráficos para ver la normalidad. ¿Es muy recomendable utilizar el histograma? No son muchas las veces que yo veo que hagan los gráficos del histograma, porque generalmente utilizas los histogramas para ver cómo es la normalidad de tus datos. Lo que sí es súper común viene a ser los gráficos de cajas. Y los gráficos de cajas también son para variables continuas. Y en este caso el gráfico de cajas nos va a expresar la mediana. En donde cuál esta súper raya negra viene a ser tu mediana, que es tu Q2. Acá también tienes tu mediana, que es tu Q2. El borde superior de la caja viene a ser tu Q3. El borde inferior de la caja viene a ser tu Q1. Y por ejemplo, mira, y con esto vas a tener tu rango intercuartílico. Y así, simplemente viendo tú las cajas, ambas cajas, puedes darnos cuenta, o podemos darnos cuenta que este rango intercuartílico es súper amplio a comparación de este otro rango intercuartílico, lo cual nos hace ver que en este caso las datas están quizás un poco más dispersas, a comparación de este rango intercuartílico que es menor, en el cual los datos o las observaciones se encontraban más cercanas a la mediana. En estos casos vamos a ver que esta pestaña superior va a ser el valor máximo. Y esta pestaña inferior es el valor mínimo registrado, ¿no? Si era la temperatura, entonces en este caso estábamos frente a un 21. De igual manera acá. Este es el valor mínimo. Y este es tu valor máximo. Y así es como se van a hacer los gráficos de cajas, así es como tú los vas a aprender a interpretar. Ahora, Mariela, ¿qué es esta cosa negra que sale o esta cosa negra que sale? O si es que yo hubiera dibujado acá un punto que también sale. Estos que salen dentro de lo normal, incluso que salen dentro de tu gráfico de cajas, van a ser lo que vienen a ser los outliers, los valores que se van. ¿Y tú cómo identificas un outlier si es que no tienes el gráfico de cajas?
para eso nos sirve mucho lo que viene a ser el rango intercuartílico. Tienes tu rango intercuartílico, lo vas a multiplicar por un 1.5. En fin, no sé qué se hizo. Agarras tu rango intercuartílico y lo multiplicas por 1.5. Supongamos que estamos hablando del valor de la temperatura. Nuestro rango intercuartílico era 5. Entonces multiplicamos 5 por 1.5, lo cual nos sale 7.5. ¿Cuánto era el valor de mi mediana? El valor de mi mediana era 27. Entonces mis outliers van a ser es el valor de mis outliers, yo los podría definir o los podría interpretar así analizando la data. Aquellos, si es que no tuviera este gráfico de cajas, que me permite obviamente evidenciarlo así a leguas, cuáles son los outliers, son aquellos que agarras la mediana, que viene a ser 27, más o menos esta formulita de acá, y vas a tener como que todo un super rango. Y todos aquellos que se van a escapar de ese rango, o si son menores o mayores, van a ser definidos como outliers. Por ejemplo, más o menos 27 y 7.5. Entonces aquí tendríamos los valores de 19.5, si no me equivoco. ¿Sí? A 34.5. Supongamos que un valor que se registró era de 36. Este 36 escapa de este superrango, entonces estamos hablando de que 36 ya va a ser considerado como que un outlier. Otra cosita más que podríamos ver acá. Vamos a ver acá que este es el Q2 y hay algunos que a veces le ponen otra línea más. Y le ponen otra línea más para representar lo que viene a ser la media. Y para dar a entender, obviamente, que la media no es lo mismo que la mediana, ¿no? Que son valores diferentes. Lo pones, no lo pones, la verdad, creo que es algo opcional. Lo que tú tienes que tener en cuenta es, nuevamente, si estás frente a datos con distribución normal, vas a utilizar tu media. Si es que estás datos con distribución no normal, lo que tienes que utilizar o lo correcto a utilizar es la mediana, ¿no? Y eso no te tienes que olvidar. Y eso es algo que lo vas a escribir. Y literal viene a ser las primeras 2 oraciones que escribes cuando haces tu análisis de redacción de datos, tu análisis estadístico. Para las variables categóricas normales vamos a utilizar bla, bla, bla. Para aquellas variables categóricas, posiblemente para variables categóricas vamos a sintetizarlos en función de medidas de frecuencias absolutas y relativas. Las variables numéricas van a ser resumidas en función de su normalidad, para lo cual vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilks. Si de ser variables normales, vamos a trabajar con medias, y de ser variables no normales, vamos a trabajar con medianas. Y ya está. Y esas son las 2 oraciones que los vas a encontrar en casi todos los estudios y que muchas veces los ponemos porque sí, pero ahora ya sabemos un poco al menos por qué colocarlos y también ya sabemos cómo colocarlos. Y también cómo interpretarlos, sobre todo cuando vayamos a leer. Y bueno, chicos, eso sería todo. Este es mi correo. Mi nombre es Mariela Bomán. Espero haberlos ayudado. Si es que tienen dudas, consultas, quejas, pueden escribirme. De verdad, no hay ningún problema. Yo con todo gusto voy a tratar de responderles. Para esta presentación yo utilicé este libro, que la verdad es como un libro en el cual te enseña un poco lo que son estadísticas y su aplicación en R. E incluso te da los comandos o cómo tienes que registrarlos en R. R es un paquete estadístico gratuito, el cual actualmente está tomando mucha fuerza, justamente por el hecho que es gratuito, no tienes que piratear Stata, ni estar descargándote cada tutorial libre de SPSS, ¿no? Es un paquete gratuito, demanda un poco mayor de conocimiento, sí, pero te va a ayudar bastante y repito, es un paquete gratuito que tiene muchas alternativas para la realización de los gráficos y es muy súper completo. Más que un paquete estadístico per se, es un lenguaje de programación, si no yo.
Y este libro te lo va a enseñar, ¿no? Justo vas a aprender ambos de la mano. Asimismo, te aconsejo varios cursitos en Coursera que realmente me han ayudado un montón a esclarecer varios conceptos en los cuales tenía duda. Uno de ellos es Understanding Clinical Research de la Universidad de Cape Town. Otro es la Introducción a la Probabilidad y Data Science, creo que era con R, de la Universidad de Duke. Y otro es Introducción a las Estadísticas y Data Análisis. Eso es un curso de 4 módulos súper largo, pero muy, muy, muy bueno, del Imperial College of London. Ay, es Imperial. Bueno, chicos, espero haberlos ayudado de verdad. Y eso sería todo. Gracias.